precisamente esta mañana viene acompañados de la doctora Dania Trinidad, neurocirujana, y esta mañana, a pesar de todas las actividades y también una agenda muy apretada que tiene, la doctora está acá acompañándonos una vez más para poder hablar sobre un tema de interés. El estrés no es la única causa de la parálisis facial. Hemos escuchado infinidad de casos, probablemente usted tiene algún compañero, algún familiar, que de repente el doctor da el diagnóstico y dice, es el estrés, que el cuerpo ya no pudo más, colapsó y se manifiesta a través de eso. Pero también existen otros indicadores que podrían como determinar una patología como esta. Doctora, buenos días, bienvenida. Hola, un gusto para mí estar aquí presente nuevamente. Ya saben, con mucho gusto les podemos ayudar. Este tema es muy interesante porque se mezclan cosas de causa por nuestra interacción con el medio ambiente que nos produce mucho estrés o del otro origen. Entonces le comentaba aquí a Fátima que pues primero vamos a definir qué es la parálisis facial. Me encanta, porque para ponernos en contexto precisamente con toda nuestra audiencia, y luego vamos desglosando, doctora, cuáles son esos puntos que podrían como desencadenar algo como esto. Perfecto. Entonces la parálisis facial pues prácticamente, como su nombre lo dice, es la imposibilidad o la dificultad de mover una parte de nuestra cara. Generalmente nuestra cara, pues los nervios que la controlan son dos, derecho e izquierdo. Esto vienen de la parte del cerebro, ¿verdad? Y esa imposibilidad pues puede deberse a dos tipos, y de ahí le da su nombre a los dos tipos de parálisis, de origen central o de origen periférico. El origen central es la causa a nivel cerebral, propiamente del cerebro, es decir, un derrame, como comúnmente lo conocemos, ¿nos puede dar parálisis facial? Sí, esa es de origen central. Y la periférica, pues prácticamente es que el nervio no transmite adecuadamente la señal que el cerebro le está enviando. El cerebro está sano, pero el nervio no la puede transmitir. Entonces nos da una parálisis periférica. Entonces se diferencia una de la otra en que la parálisis central afecta a toda la cara, prácticamente, la parte inferior de la cara. Exacto. La parte inferior de la cara generalmente es un lado, como les decía, no son los dos lados. En el 99% es solo un lado, en el 1% son ambos lados, esto por un infarto masivo, o sea, un derrame masivo. Y la parálisis periférica pues afecta más que todo a los músculos que se encargan de darnos la expresión, como por ejemplo cerrar el ojo, fruncir el ceño, así lo que nosotros vemos para hacer diferentes muecas. Más que todo a nivel del ojito es donde se aprecia más, que usted quiere cerrar el ojo y no puede, el párpado queda ahí. En la boca, doctora, por lo menos yo he tenido la experiencia de un vecino muy cercano, y realmente incluso para comer, y a él le daba la sensación que a lo mejor estaba derramando saliva, pero no era así, tenía esa sensación realmente. Exacto, entonces ya una vez definimos que una es donde se da el origen y la otra es donde se transmite, es decir, la planta de energía se fundió, esa es la central, y el cable y nuestros cables de electricidad que llegan a la casa es la periférica. Entonces cayó el cable, el poste, esa es una periférica. Entonces sí, el estrés tiene que ver, es cierto, porque el estrés da más periférico en el sentido de que no es que el nervio esté dañado, sino que el nervio se comunica a través de unas sustancias que llamadas neurotransmisores. Entonces esas sustancias es el lenguaje que utiliza la célula para decirle a la otra, hey, mira, ya te toca hacer esto, o mira, activate, desactivate. Entonces, cuando tenemos mucho estrés, estos neurotransmisores se ven afectados. Entre ellos, yo sé que muchos han oído hablar de la dopamina, la serotonina, la gabapentina, los GABA. Entonces, todo eso, sustancias, son las que se utiliza el cuerpo para poder transmitirse los mensajes. Entonces, cuando hay una alteración, hace como cortocircuito y no funciona bien la transmisión. Entonces ahí es cuando uno le dice, ¿cómo ha estado? ¿Se ha sentido estresado? ¿Qué problemas ha tenido? Porque tiene mucho que ver. Ya hemos hablado en diferentes ocasiones que el cerebro no nos dice, ay, me duele, sino que lo manifiesta con cosas que ya no puede hacer. Entonces, las otras causas, aquí tenemos una variedad extensa. ¿En qué sentido? Que una infección de oído nos puede dar eso, porque el nervio que se va para la cara viene junto al nervio del oído y pasa por ahí. Qué increíble. Entonces, una infección de oído, una otitis, una inflamación nos puede producir que se inflame y automáticamente, como está a la par,
por añadidura, por contexto, lastima el nervio y produce una parálisis facial, que es una periférica. Una infección en el oído. Así es impresionante. Doctora, antes de ir conociendo las otras, me surge una pregunta. Lo que podemos ver ante una parálisis facial, o es lógico ver como algunos, bueno, el ojo, lo que usted mencionaba, la posición de la boca, pero más allá de eso, ¿qué afecta a nuestro organismo, más allá de lo que podemos visualizar? Vaya, primero hay que decirles de que la parte de la boca que se desvía es la que está sana. La que no se mueve es la que está paralizada. Entonces, si yo me río, mis labios, mis carrillos de los labios, se hacen hacia los lados, hacia afuera, porque se hace la mueca o el gesto, que es la sonrisa. Entonces, si solamente un lado, en este caso, por decirles un ejemplo, el izquierdo se va para un lado y el otro se queda quieto, entonces la parálisis está en el lado que está quieto, ahí no está funcionando ese músculo. ¿Por qué? Porque el nervio tal vez no está transmitiendo, o porque tenemos otra causa que no es adecuada a la transmisión, o el de origen central, como decíamos. Entonces, ¿qué hay en ese trasfondo? En el trasfondo es de que vamos a tener afectado todo lo que el nervio se encargue de realizar. En este caso, los gestos, el cierre del ojo, nos puede afectar en la córnea, porque incluso el lagrimeo, las glándulas lagrimales tienen terminales nerviosas del nervio facial, que así se llama, el séptimo paracraneal o nervio facial, que se encarga de que usted lagrimee. Entonces el paciente presenta ojo seco, rojo, no cierra el párpado y tiene la resequedad porque no produce y porque no cierra el párpado. Entonces la córnea, que es una estructura delicada y debe mantenerse hidratada, no se hidrata y nos puede dar una úlcera corneal, producir ceguera secundariamente a eso. Antes de ir a nuestro corte, doctora, tenemos una consulta en la línea número 2. Hola, buenos días. Gracias, buenos días, Fátima, un gusto oírla. Gracias igualmente, adelante con su consulta. Sí, le quiero preguntar a ella, fíjese que mamá Araminta, en paz descanse, de 88 años, ella en el Seguro Social presentaba dolor de oídos, le aplicaron unas gotitas. Yo en ese momento solo la dejé con la enfermera, pero fíjese que al momento, cuando yo llegué a la hora después de almorzar, le sangraba la nariz. ¿Que me puede explicar ella de qué se trató? Y si o es independiente el sangramiento de naricita de ella, y si tuvo que ver con un glaucoma de ojo, ¿qué hubo allí, verdad? Que me explique. Excelente, muchas gracias. Gracias por estar en sintonía, doctora. Bueno, tenemos un poquito de información escueta porque solamente el ojo, la nariz y el oído, una relación directa como tal, por el aspecto circulatorio no tiene, pero sí tiene una relación por los drenajes, es decir, las lágrimas. En el ojo hay un canalito que permite que se drenen o se vayan hacia la nariz para que la nariz la saque. El oído tiene un canalito que drena hacia la parte posterior que se llama orofaringe, que es donde hacen unión la nariz y los oídos y la garganta. Entonces, una gota para desinflamar, porque si tiene un dolorcito de oído es porque está inflamado. Probablemente la causa de la inflamación es una infección, no le va a producir directamente un sangrado nasal. Probablemente a causa del glaucoma, el glaucoma es un aumento de la presión del ojo. Ella lo más probable es que tenía otras enfermedades, como por ejemplo problemas del azúcar o problemas de la circulación como tal. Excelente. Y eso nos aumentó, entonces los vasos al final están delicados y se nos aumenta la presión y sangra la nariz. Excelente. Tenemos algunas consultas, doctora, a través de nuestro número de WhatsApp. Vamos a ir a un corte. A regresar contestamos esa interrogante. Recuerda, estamos con el tema: el estrés no es la única causa de la parálisis facial, y ya conocimos el primero, que es una infección de oído. En el oído. Impresionante. Entonces vamos a un corte y volvemos con más de KL Mujer. Las 9:22. Continuamos con más en la cita médica de... correcto, doctora, ahí está atrás de usted. Estamos hablando sobre el tema: el estrés no es la única causa de la parálisis facial, y la doctora mencionaba una de ellas, y es una infección en el oído. Estamos hablando esta mañana con la doctora Dania Trinidad, neurocirujana, y nos quedamos precisamente en eso, doctora. Hoy tenemos un interrogante y nos dicen a través de WhatsApp: buenos días, mi mamá sufrió derrame facial. Ella siente que
que el ojo se le cierra y la boca le ha quedado desviada. O como dice ella, dice panda. La pregunta es, ¿se va a recuperar en cuánto tiempo? Porque ella tiene 1 año y medio y hemos visto avances, pero son muy pocos. Bueno, entre mayor edad sea la persona que le pase este tipo de enfermedades, más difícil es la recuperación. Pero aquí el punto clave es la fisioterapia. Excelente. En los primeros días, semanas y primeros meses, hasta 6 meses, es donde más se puede recuperar. Pero va a depender de qué tan frecuente e insistente se haga la fisioterapia. Y por supuesto los medicamentos que hay que administrarle para que se mejore la transmisión de los nervios y pueda recuperar. Excelente. Después del año ya es muy escaso lo que se recupera. Entonces aquí habrá que ver la señora qué grado o qué magnitud fue el derrame. Y en base a eso poderle decir, mire, sí va a tener una recuperación de tanto % o no, ya hasta aquí vamos a llegar. Bueno, perfecto. Bueno, nos quedábamos en eso, doctora. Conocemos una de las causas. Así es. Infección en el oído. ¿Cuál es la siguiente? Bueno, pues siguiendo dentro de las infecciones, otra de las causas muy frecuentes es una infección de la glándula parótida. Comentábamos con Fátima que el nervio tiene un trayecto desde donde nace hasta cuando llega a su lugar, que es en la cara. Y pasa a través de estructuras como el oído, viene juntito con el nervio que es el nervio del oído, vienen ellos juntos así en parejita. Por lo tanto, una infección de oído inflama al nervio por estar a la par. El nervio sale justo en medio de la glándula parótida, que está enfrente de nuestras orejas y un poquito abajo. Ahí está nuestra glándula. Entonces, una parotiditis, que puede ser por virus o por bacterias o por obstrucción del conducto que saca las sustancias que produce la glándula, puede hacer que el nervio se lastime. Si se fijan, todo esto es porque el nervio está lastimado. La infección inflama y lo que hace es lastimar al nervio. Algo que era muy frecuente hace más o menos 3 décadas era las paperas. Gracias a Dios con la vacunación, pues eso se ha reducido drásticamente. Las paperas es un tipo de parotiditis de origen viral. Entonces esta podía producir una parálisis facial porque lastimaba al nervio. Otra causa, vamos de las más frecuentes a las menos frecuentes, es un tumor, ya sea de la glándula o un tumor adentro del cerebro en el trayecto donde viaja el nervio. Por ejemplo, esto es muy frecuente en unos tumores llamados schwannomas, que son unos tumores que se originan de una vaina que, debido a una persona que los describió, apellido Schwann, de base a ello le pusieron schwannoma. Oma, tumor, Schwann, nombre del médico que lo investigó. Excelente. Entonces, estos tumores se originan ahí y aplastan al nervio. Al lesionarlo, pues el nervio no transmite, no conduce y nos produce la parálisis. Me llama mucho la atención eso que usted decía por cosas virales, porque yo leía un documento ayer y le soy honesta y tengo que preguntarlo. ¿Problemas respiratorios? ¿Eso puede, doctora, desencadenar en una parálisis facial? Como ya dijimos, el oído se comunica hacia la garganta y un catarro bien puesto, un problema de una faringitis o una faringoamigdalitis, inflama toda la faringe, tapa el conducto que drena o que viene del oído, el oído se inflama y el nervio se inflama. Entonces, esto es como, ¿por qué el baño se tapó y ahorita que he hecho el agua se me está regresando y se desborda? O sea, empieza el problema en la garganta y empieza a irse para atrás a complicar otras zonas. Por eso es que siempre recomendamos que consulten y que no piensen que ya se me va a pasar, sino que algo que puede tener su alivio y tratamiento inmediato se puede ir complicando. Ya veíamos que la parálisis facial, si no se trata adecuadamente, puede dañar el ojo. Es correcto. Porque a veces lo vemos solo como algo superficial o más allá algo estético. Es estrés y se me va a quitar. La clave es que si fuera estrés se le quitará pronto. Exacto. Si ya pasó 1 día, 2 días y no se le quita, es que es otra cosa. ¿Cuál es otra causa, doctora, que podría desencadenar un derrame facial? Bueno, una de estas cosas importantes, el infarto cerebral. Por eso cuando las personas le decimos, mire, se le desvía la cara y no mueve bien
alguna parte del cuerpo, en general es la cara que se desvía y brazo y pierna están aguaditas. Eso es un signo muy franco de que algo está pasando en el cerebro. Se tapó una arteria y nos está dando un infarto cerebral. Por eso es de que usualmente la gente en mucho tiempo coloquialmente le dice derrame. Me dio un derrame, pues es un derrame cerebral, es un infarto cerebral que está ocurriendo. O un sangrado cerebral nos puede producir una parálisis facial. Claro que sí, porque el ejemplo que poníamos de la planta eléctrica es a nivel central que está ocurriendo el problema. Por lo tanto, si a nivel central no funciona algo bien, no va a haber electricidad en nuestra casa. Entonces, si nos ubicamos en ese contexto, doctora, ¿cuáles son los síntomas específicos, pero del derrame facial? Que tenemos que poner como atención a eso. Número 1, que usted empieza a sentir que le tiembla la parte de la cara. Generalmente es el ojo, empieza como un tic, o la mejilla. Pero a veces es, digamos, como un nervio y pasa. Ajá, pero por eso hacíamos el hincapié de que no es transitorio, sino que ya se queda más permanente, va estableciéndose en el tiempo. Cuando usted viene a sentir, empezó así como tembladerita, como tic, y de repente no funciona. Es decir, ya no se mueve. Yo quiero cerrar el ojo, pero no puedo, no lo puedo cerrar. El párpado no me responde. O quiero mover mi labio y pues no me funciona. Y ¿qué es lo otro que pasa? La saliva no la puedo deglutir, porque el nervio facial también le da una ramita a la lengua. Tampoco puedo sentir adecuadamente el sabor. Lo complicado que puede ser incluso para ingerir los alimentos, doctora. Se puede atragantar. Por supuesto. Empieza así, no le estoy diciendo que todo tic quede, es una parálisis. No, usted va viendo que en el tiempo se va instaurando. Y cuando le digo en el tiempo, no son semanas. Entonces, se va instaurando y yo me daba así y ahorita ya no lo puedo mover bien. Y pues de repente, así estaba, como el ejemplo que hablábamos con Fátima, que en la noche y el siguiente día yo sigo peor. Y ahora ya no puedo mover bien. Eso es una indicación que hay que consultar que algo está pasando. La ventaja es que, como ya oímos, la gran mayoría de causas, que no son el estrés, porque el estrés es una de las causas principales, pero la gran mayoría que le sigue son infecciosas e inflamatorias. Pues, ¿qué quiere decir eso? Que se puede revertir, es decir, se le da un antiinflamatorio, se le da un medicamento para corregir la infección y se le da fisioterapia. Entonces salimos de ese problema. Excelente, me encanta. Tenemos una consulta, doctor, en la línea número 1. Hola, buenos días. Buenos días, Fátima. Hola. Eugenia le saluda. Hola, Eugenia, buenos días. Adelante con su consulta. Fíjese que yo le quiero hacer una gran pregunta a la doctora. Adelante. Yo tengo 54 años y quiero saber si cuando uno bien de repente, no sé si inconscientemente uno ha tenido algún problema. Todos lo tenemos, pero si de repente siente usted un como tic nervioso en el ojo, pero así como llega, se desaparece. Yo quiero saber si eso es normal o es anormal, aunque no sucede con frecuencia, porque tengo un hijo de 28 años y de repente le pasa lo mismo. Le voy a agradecer y le voy a escuchar por el teléfono. Gracias. Gracias, Eugenia, por estar en sintonía, doctora. Bueno, un gusto responderle las dudas. Eso es lo que hablábamos cuando es un tic. Entonces, ¿por qué ocurre? Pues obviamente el estrés no nos permite mandar bien las señales que manda el cerebro a través de los nervios y entonces se está comportando de forma inadecuada y empieza a temblar, el músculo tiembla y por eso da el tic. La importancia de esto es identificar qué lo produce. A veces nosotros decimos, no, si yo estoy bien, pero tengo un problema de ansiedad o tengo de darle al problemita de la casa o que tengo que estudiar, que me fue mal en una materia, etcétera, ¿verdad? Entonces yo le estoy insistiendo en el problema en lugar de buscarle la solución. El cerebro se satura y da síntomas como este. ¿Cuál es la clave? Que se le quita. ¿Por qué se le quita? Se le quita solito. Cuando uno viene y dice, ¿este problema ya se resolvió o esto se va a resolver? Exacto. Usted puede decir perfectamente, si yo no tengo potestad para resolver este problema, no me tengo por qué afligir porque no está en mis manos. Y si el problema se va a resolver, tampoco hay por qué afligirse porque se va a resolver. Entonces hay que empezar nosotros solitos a meditar y decirnos solitos como una terapiada, ¿verdad?
va a pasar, y entonces nuestro cuerpo va tomando mejores opciones. Si nosotros saturamos el cerebro hace como cortocircuito y no nos trabaja bien, como cuando a la computadora usted viene y le pone 20 órdenes al mismo tiempo. La computadora va a empezar con la primera y tal vez entre más usted le dé enter que haga, más se va a trabar. Así pasa el cerebro, no hay que saturarlo. Y mucho de esos tics se quitan con vitamina de complejo B. Si se recuerdan, las abuelitas decían, hay que inyectarse complejo B una vez al año. En cierto modo, ese conocimiento tenían razón. Me encantó, doctor. Es cierto. ¿Podríamos, por ejemplo, compensarlo con ciertos alimentos básicos? Así es. Por eso siempre que hemos venido hacemos mucho hincapié en tener una dieta saludable. Por ejemplo, antes se comía mucho hígado y la gente tenía más forma de adquirir la vitamina B, que es indispensable para el cerebro. Entonces, si no hay forma o sentimos que estamos demasiado estresados, cómprese un frasquito. Esa no le va a producir mayor problema, no es restringida, tampoco le va a crear ninguna otra alteración, aunque usted sea diabético o hipertenso. Ahora sí, si la compra inyectada, tenga cuidado que se la pongan bien, ¿verdad? Si no, compremos la tomada y nos tomamos una diaria todos los días, por lo menos unos 2 meses. Y si no, pues nos ponemos el frasquito inyectado. Bueno, me encanta, de verdad, doctora, el tema da para mucho, pero el tiempo de verdad que nos come. Hablábamos esta mañana sobre el estrés, no es la única causa de la parálisis facial, la doctora lo mencionaba, infecciones, tumores también, infecciones del oído, inflamaciones, y son muchos otros aspectos, pero más allá de eso, en la medida de lo posible, tratemos, yo sé que hay cosas que se salen de nuestras manos, pero tratemos de canalizar eso, de poner todo en las manos del Creador, porque bueno, las situaciones hay algunas cosas que no podemos detenerlas, otras sí, y depende de nosotros cómo precisamente vamos a enfrentar esa situación. Problemas en el trabajo, cosas de economía, cosas en la casa, son tantos aspectos y somos responsables de nosotros mismos, así que hagamos ese esfuerzo extraordinario. Doctora, como siempre es un gusto. Ay, pues encantado, ya teníamos días de no venir. Ay, sí. Ya me hacían falta. Ay, Dios mío, igual a nosotros, doctora, de verdad encantadísimos. ¿Dónde podemos encontrar más información con ustedes? Bueno, pues tenemos nuestras redes sociales, Neuroendo, en Instagram y en YouTube también. Y nos pueden contactar también al 2263-6127, hacer su cita, le podemos ayudar en lo que pues no sea posible y con gusto pues resolvemos alguna duda o alguna queja, no, ¿verdad? Porque bueno, doctor. Esas no. Para hacer catarsis. Eso sí. Me pueden llegar a contar. Bueno, me encanta. Esto fue la cita médica de hoy. Esto fue la cita médica de hoy en KL Mujer.